A los 2 meses más o menos de la desaparición del párroco Ruperto Esquivel, llegó a Aregua la noticia de que habían designado un nuevo párroco, cuyo nombre era Daniel Miranda. A Leopoldina le ordenaron desocupar la casa parroquial. Se tuvo que mudar con todas sus cosas a la casa de su hija casada con Agustín. La otra, Amancia, ya vivía con Alonso Gamarra. Leopoldina no cejaba en sus esfuerzos por saber algo del padre Esquivel. 2 veces por semana viajaba a Asunción, donde iba a la curia o hacia largas antesalas del departamento de policía. Indolesia, cada vez que volvía de sus viajes a Asunción, le preguntaba si había conseguido saber algo del cura. Leopoldina invariablemente le contestaba que nadie conocía su paradero. Ya en el pueblo comenzaban a temer que lo hubiesen asesinado, y varias veces se la oyó decir por ahí a Leopoldina, con lágrimas en los ojos: al pai lo han matado, ya que era tan feliz con él. Lo quería como un hijo, si no fuera porque el padre Daniel Miranda, es colorado, hubiera mandado a celebrar unos funerales por su alma. De pronto un día, en el pueblo, Leopoldina había recibido una carta del padre Esquivel. Se conoció su texto. El cura estaba en Clorinda, alojado en casa de un amigo, y le pedía a Leopoldina que fuese a visitarlo y le llevase su ropa. Leopoldina se fue enseguida y no volvió más. Una semana más tarde, Pachita recibió una carta de su madre, escrita por el padre Esquivel, en que le contaba que habían comenzado a ganarse la vida en Clorinda, ella haciendo empanadas y chipas, y el cura en el corretaje de cigarrillos norteamericanos y productos de origen japonés, que entraban de contrabando de Asunción, y que un distribuidor le daba al padre Esquivel para su venta. Una mañana Gaspar Candia entró como una tromba en el consultorio de Indalecio. Accesaba y traía el rostro congestionado. Indalecio le sobresaltó al verlo en ese estado. Iba a preguntarle qué le pasaba cuando el otro, con lenguaje entrecortado, le refirió que acababa de enterarse, oyendo la radio, de que habían asesinado a Sixto Méndez. Lo han matado, de 4 tiros por la espalda, exclamó jadeante. Todos por la espalda, como deben morir estos contrabandistas. No lo puedo creer, no lo puedo creer, le respondió Indalecio, con los ojos agrandados por la sorpresa. Qué manera de terminar. Parece que el asesinato era la consecuencia de la lucha de 3 organizaciones de contrabandistas, que no podían ponerse de acuerdo a cuál de ellas correspondía la exclusividad del contrabando de relojes suizos. Me voy a verla a doña Amelia. A lo mejor no conoce la novedad, lo que es llorarlo a su buen yerno. No creo que lo llore mucho, dijo Indalecio, disponiéndose a salir. Vos sos el primero que venís a darnos los pésames, le dijo Mariana, que no parecía muy triste al verlo llegar. Indalecio quiso saber cómo los Villalba se habían enterado de la muerte de Sixto. Esa mañana habían recibido un telegrama de Quiteria. Desde que se recibieron la noticia, se entabló una discusión entre doña Amelia y su hija, ya que aquella quería que fuese a Asunción a acompañar a su hermana, que estaba tan sola. Al que no le podemos avisar es a Florino, porque no sabemos dónde está, dijo Nemesia. Indalecio se marchó prometiendo volver para saber nuestras nuevas noticias. Mientras caminaba hacia su casa, pensaba en Zúrich, en el lago y en el río Limmat, en las callejas de la ciudad antigua y sus pintorescos alrededores. A menudo le sucedía que en Zúrich y sus paisajes se le presentasen a la memoria mientras andaba por Aregua. Quizás por contraste de memoria quizás por contraste, al final llegaba siempre a la misma conclusión, que era más feliz en este misérrimo pueblo de Aregua, con su atraso y su calor sofocante, que en Suiza, con sus estupendos paisajes y su vida regulada y tranquila. Si Hermina le hubiera gustado Aregua, tal vez me hubiese quedado toda la vida aquí. Puede ser que Elga la reemplace y entonces no me mueva de aquí. Yo lo necesito, es un hogar, tranquilidad y una mujer que me satisfaga espiritualmente más que físicamente.
Adelina no me llena, es ignorante y pueblera. Elga es otra cosa, es culta y joven, llena de vitalidad. Cuando lo tenga a mi lado parecerá que ha vuelto Hermina, rejuvenecida y renovada. Al entrar en casa, se encontró en la galería Cris- Crisóstamamente y dos, Cris- Crisóstoma y dos amigas campesinas sentadas en las mecedoras, charlando y mateando. María Candelaria y María Evangelista. Estaban con otras dos chicas haciendo sus deberes escolares en la mesa del comedor. Y Arsenio, Demetrio, Remigio y otros chicos jugaban en el patio a la guerrilla con onditas, mientras los perros corrían y ladraban detrás de ellos. Indalecia se sentó con Crisóstoma y las campesinas a charlar en guaraní. Cada día hablaba mejor ese idioma y trataba de perfeccionar y afinar su pronunciación. Empleaba el guaraní con mucha elegancia y al hacerlo se sentía verdaderamente él. Tenía la sensación de que lo que decía surgía de su más profunda intimidad, que se expresaba íntegra y totalmente. Las frases la pronunciaba paladean- paladeéndolas, gustándolas, como si redondease con la lengua y los labios para después dejarlas caer lentamente. Por boca de una campesina, Indalecia se enteró de otra novedad. Acaban de apresar al mayor Heliodoro Arce por daño intencional y riña. Le había prendido fuego a la letrina de su vecino Apolinario Ortiz. A, In- a Indalecio la noticia lo dejó muy preocupado, porque sabía que Ortiz era muy amigo de Filomeno y que ésta simpatizaba con el mayor Arce. Ahí mismo decidió ir a visitarlo a la comisaría, pero antes pasó por lo de Camisito para invitarlo a ir juntos. Casimiro solía tener largas conversaciones con el mayor Arce sobre temas de historia nacional, a la cual era muy aficionado. Indalecio entró por el corredor del frente de la casa de Casimiro y dio unos golpes con los nudillos en una de las tres puertas que daban sobre aquel. Aguardó un rato y como nadie acudiese, volvió a llamar. De reojo vio que el póstigo de una de las ventanas se entreabría apenas, para volver a cerrarse sigilosamente. Corrió hacia esa ventana y llamó dos veces a Casimiro, con su apodo familiar de Cachito, pero nadie contestó. Estaba ya por retirarse pensando que Casimiro, tan tan extravagante y raro, se le había ocurrido no recibirlo, cuando imprevistamente y de golpe se abrió una de las hojas de la puerta en la que había estado llamando antes. Asomó la calva pecosa de Casimiro. Pasá, le dijo con cara adusta y gesto seco. Indalecio notaba que cada día Casimiro se mostraba más áspero y reservado con él. Hasta parecía que se ponía cuidado en hacerlo notar. Indalecio entró directamente en el comedor. No era la primera vez que se veía en ese comedor de las huertas, reluciente, bien conservado, con una ancha mesa espejante y y su 14 sillas, y sus 14 sillas tapizadas con cuero, con el león repujado en el respaldo y en el asiento cada una de ellas y en las que no había sentado nadie desde que la trajeron de Asunción, 10 años atrás. Indalecio, recordando el viejo y costoso comedor de las Fuentes que tenía en casa, el de los Villalo Abogado, traído también de Asunción, y otro semejante que la había en lo de Elvira y Rosario Arredondo, todos con las sillas tapizadas con cuero, en el repujado de los leones y todos fabricados por la misma mano de Nicolás Mecolla, un hábil ebanista italiano, que también hizo en su tiempo los muebles de su padre, el doctor Indalecio Jacinto. Había llegado a la conclusión de que estas viejas familias paraguayas conservaban en su decadencia estos pesados y barrocos comedores como nostálgico recuerdo de su antiguo poderío, así como los nobles europeos guardaban
sus panoplias y su colección de armaduras. Casimiro fue a buscar 2 sillas de asientos de paja, pues nunca utilizaba las del comedor. ¿Sabes que lo apresaron al mayorarse? Casimiro hizo un signo afirmativo con la cabeza. Nada de lo que subía en el pueblo se le escapaba. Sus afinados oídos de cazador de noticias percibían los más ligeros cambios que se producían en su alrededor. Sí, por una cuestión de letrina, dijo. Aquí tenemos la costumbre de cavar el pozo ciego justo en el límite del vecino, y si es posible lo hacemos dentro del terreno ajeno. Y acto seguido pasó a contarle los momentos de un largo e interminable pleito que su padre mantuvo muchos años atrás con Saturnino Fuentes, porque éste había hecho cavar el pozo de su letrina, sobrepasando el límite de su propiedad con la de los Huertas, justo en ese sitio que Herminio abrió la cerca de alambre tejido. Indalecio tuvo la clara sensación de que al llegar a esta parte de sus recuerdos, la voz de Casimiro se alteró y su mirada se clavó indagadora y curiosa. El corazón de Indalecio aceleró sus latidos ante esos ojos escrutores y no pudo conservarse sereno. ¿No querés verlo al mayorarse? Tal vez podamos ayudarlo. Mi relación con él se han enfriado. La vez pasada fingió no verme para no tener que saludarme, y todo porque me negué a prestarle dinero para arreglar su camión. Se detuvo un instante y luego agregó con voz, que se volvía colérica a medida que iba hablando. Es solapado y pérfido. ¿Cómo le voy a prestar dinero a un tipo que se llama mi amigo, y en mi propia cara me dice que el más grande historiador paraguayo es Roque Céspedes? ¿Acaso él no sabe que yo con Céspedes tuve una polémica sobre los antecedentes y el turbio pasado de Madame Lynch? ¿En qué me tildó de historiador anacrónico y sin base científica? Alabarlo a Céspedes en mi presencia era como escupirme en la cara. De mí nadie se burla, oídlo bien. Ahora se veía claramente que se dirigía a Indalecia con toda intención, en su acento que se encerraba una velada amenaza. Oílo bien, de mí no se burla nadie. Te noto muy irritado, Cachiro, así que me voy, dijo Indalecio levantándose. Tal vez tenga motivos para estarlo. Eso es cosa mía, le respondió Casimiro con un gesto ambiguo sin mirarlo a la cara. Yo también tengo mis secretos, como otros, como todos. Supongo que lo tendrás. Ningún hombre vive sin secretos. Un ser humano sin secretos dejaría de ser un humano, le respondió Indalecio. Hasta luego, agregó dirigiéndose a la puerta. Yo ayudo a mis amigos. Voy a ver qué puedo hacer por Heliodoro. No bien se cerró la puerta tras Indalecio, Casimiro salió por poco menos que corriendo al corredor posterior, todo agitado y nervioso, donde se hallaba Adelina cosiendo a máquina. Este Indalecio es un hijo de puta. Venirme con ironías a mí, le gritaba a Adelina, como si ésta fuese responsable de los supuestos agravios que le había inferido aquel. Su padre fue hijo de una placera de Encarnación, y él es un corcudo consciente, un cornudo consciente, becado a Europa para estudiar. Así tira el gobierno, la plata mandando a tipos como este. Mientras hablaba, movía los brazos como amenazando a alguien que tuviese delante. Adelina continuaba cosiendo, sin levantar la cabeza de la máquina, como si no lo oyese. ¿Para qué? ¿Para qué se venga casado con una atorranta como Herminia? Me llama Cachiro y me trata con superioridad, como si yo fuese un chico. La otra vez, porque dije en confianza que mi sueño era sacarme una radiografía de cuerpo entero y colgarla como una fotografía de una pared en mi cuarto. Se empezó a reír a carcajadas y al final me dijo, estás tan flaco y huesudo que con mirarte en el espejo ya tenés la radiografía de tu esqueleto. Burlarse de un amigo, reírse de mí porque he sido tan tonto que he creído en él y le he confiado muchos de mis pensamientos más íntimos. A medida que hablaba, se le saltaban las lágrimas.
Ahora, después de referirle la ofensa que me hizo el mayor Arce, lo llama su amigo, con toda la intención para herirme, y me dice en la cara que va a ir a ayudarlo. Nosotros, Adelina, lo que tenemos que hacer es romper definitivamente con él. Es muy amigo de doña Amelia y Mariana, y seguramente que entre ellos se ríen de nosotros. Hasta creo que andan en amores con Mariana. Eso es mentira, saltó Adelina enfurecida, dejando de coser. Él con Mariana no tiene ninguna relación, te lo puedo asegurar, agregó a la vez que se levantaba y se metía en una de las habitaciones. Casimiro, con una mirada sorprendida, por un momento, viéndolo de espalda, tuvo como una alucinación, pareciéndole que era la Gervasia. Cuánta falta le hacía en estos días de duda y de febril agitación interior aquella mujer enérgica y decidida. Tía Gervasia. Todas las mañanas asistía a la primera misa, aún después que se enfriaran sus relaciones con el padre Esquivel, sospechando que le refería a Leopoldina los secretos que conocía por la confesión. 2 meses antes de morir ya no pudo levantarse de la cama, pero para no perder su misa de todos los días, hizo colocar su lecho junto a la ventana desde donde se veía la iglesia en lo alto de la loma. Al sonar la última campana de la primera misa, Justina le abría la ventana de par en par, le colocaba unas almohadas donde bajo las espaldas y le alzaba el rosario para que siguiera la misa desde allí. 4 días antes de morir, me dijo que quería confesarle con el padre Esquivel, prometiéndome que no le contaría su intención en el parto de Adelina, porque ya había sido absuelta de ese pecado por un sacerdote de Asunción. Pero yo creo que a pesar de su promesa, se lo contó en su última confesión. Ella también me traicionó de todos, todos me traicionan. Unos días después de la muerte de Sixto Méndez, llegó Quiteria a Aregua en su Mercedes-Benz Sport, reducido por belleza sensual y elegancia de Quiteria. La había reconocido cuando muchacha y desde entonces no había vuelto a verla. Tenía un tipo de mujer inquietamente y muy atractivo. Vestía pantalones de pana azul y ancho cinturón de charol. En el momento de llegar Indalecio, Quiteria le estaba preguntando a Mariana pormenores de la trágica muerte de Octavio. La presencia de Indalecia avivó su curiosidad. Se mostraba insaciable en conocer detalles de la vida de su hermano en esos días que pasó en Aregua. Lo admiraba sin conocerlo apenas, pues cuando Octavio se fue de casa paterna, ella andaría por los 12 años. Desde entonces no había vuelto a verlo. Era el 23 de octubre de 1913. Florino había llegado apresuradamente de la calle. Se reunió con su padre en la gran sala, recibo, recibo de estilo barroco, pintada de blanco, con muebles dorados. Florino le contaba asustado que una gran manifestación formada por estudiantes y políticos había había idacado al Palacio de Gobierno con la intención de asesinar al presidente de la República, y que entre los atacantes en la primera fila estaba Octavio. Había muchos muertos y, y heridos. Asunción estaba convulsionada por los sucesos. Mi padre en determinado momento bajó la cabeza y exclamó: ¡Qué vergüenza! Mi hijo Octavio, levantado contra los amigos de su padre. Si hubiera estado en Aregua, hubiese ido a verlo. ¿Cómo me hubiese gustado hablar con él?, exclamó Quiteria emocionada. No hablemos más de este asunto, cortó Florino. Ya está muerto. Envenenó los últimos años de la vida de nuestros padres, que soñaba con que fuera un gran político como él. Vos sos de aquellos que creen que los buenos y honestos salen en la sección social de los diarios y los malos en la policial, replicó Quiteria burlona. Indalecio quedó impresionado por esta frase por esta frase de Quiteria. Muchas veces bastan unas palabras en boca de una persona para que ésta quede pintada de cuerpo entero.
¿Qué ocultaba detrás de esta personalidad aparentemente frívola de Quiteria? Indalecio no acababa de salir de su asombro. Mañana iré al cementerio a llevarle flores, prosiguió Quiteria. Siempre lo quise y lo admiré. Desde lejos, mi admiración por Octavio comenzó ese 23 de octubre al verlo tan decidido y varonil a pesar de que recién comenzaba a vivir. Yo siempre lo he admirado, a los hombres decididos de carácter que salen de lo común. Durante la conversación, Indalecio se enteró de que el plan de los Villalba Abogado era dejar Aregua, definitivamente, dentro de unos días, e irse a vivir con Quiteria, en esa casa moderna y lujosa que Sixto había hecho construir en la Avenida España. Me han dicho que tu casa es fantástica, dijo Indalecio. Es la última palabra del confort. A Sixto le costó varios millones de guaraníes. Para amueblarla trajo un decorador de Buenos Aires. Pero ya ves lo que es la vida, la disfrutó apenas 6 meses. ¿Pero es cierto que lo mandó matar Natalio Gonzaga? No, dijo Florino, interviniendo bruscamente. Para mí Gonzaga nada tiene que ver. Han sido sus allegados los que lo rodeaban, pero por iniciativa propia, para apoderarse de la dirección del contrabando. Sixto ya lo molestaba porque ocupaba demasiado lugar. Nunca sabremos la verdad, dijo Quiteria. Es tal el caos y la anarquía que hay en el país que la gente muere o desaparece sin saber cómo ni dónde. Yo creo que lo mataron entre Ubaldo Escobar y sus compinches, para compartir todo el mercado de contrabando. A Indalecio le extrañaba que Florino hubiese vuelto a Aregua mostrándose tan seguro después de haberlo dejado con tanto temor. Quiteria contó entonces que Florino había conseguido un salvoconducto del Departamento de Policía de Asunción. Interrumpió Florino furiosa. Explica mejor las cosas, porque si no Indalecio va a creer que yo fui a humillarme ante esos piragüés de mierda. Quiteria por unos segundos quedó confuso ante la reacción inesperada de su hermano, pero enseguida se recobró y sonriendo dijo, sí, la verdad es que Florino no pidió ese salvoconducto. A él no se lo hubieran dado. Fui yo, para que pudiese asistir al entierro de Sixto. Entonces, ¿asistes al entierro de Sixto?, le preguntó Mariana, como reprochándolo. ¿Qué querías? ¿Que la dejara a Quiteria solo en ese trance? Sixto podía hacer todo lo que quieras, pero Quiteria es nuestra hermana. Durante este diálogo, bastante áspero entre Florino y Mariana, Quiteria permaneció callada y tranquila, como si el asunto no lo incumbiese. Indalecio volvió a lanzarse una mirada de admiración. No en balde una mujer se entusiasmaba con los hombres que salían de lo común, porque era evidente que ella también tenía una personalidad original y propia. Luego que se hubo marchado Indalecio, Mariana se quedó a solas con Florino, preguntándole quiénes asistieron en el entierro de Sixto. No hables de esto delante de Quiteria, dijo aquel. Pero fue una vergüenza, ninguno de nuestros amigos, solo guiones y contrabandistas. No seríamos más de 20. De buena gana hubiese asistido con un capuchón como en las logias secretas. La verdad es que te envidio el estómago, le respondió Mariana secamente. Lo tenés duro como el de Quiteria. A mí me parece que más de odiarlo a Sixto, vos buscás mortificarla a Quiteria. No mortificarla, sino hacerla sentir que se vendió a un delincuente como Sixto, renegando de su apellido y del pasado de su familia. Quiteria se casa con Sixto Méndez para escaparse de Aregua, me dijo Florino en esta tarde de noviembre del año 43. Después de Quiteria nos anunció que se iba a casar con Sixto Méndez, de que el todo mundo hablaba ya señalándolo como un hombre audaz y que comenzaba a abrirse paso en el trasfondo turbio del mundo de la política. Sixto nos pasó los pies una sola vez en Aregua, durante su misterioso noviazgo con Quiteria. Se veían en Asunción, donde Quiteria viajaba casi diariamente, a menudo se quedaba varios días allá. Decía que en casa de su amiga Dorotea Sosa. Tienen que casarse en la iglesia de Aregua, una mañana de sol, repetía mi madre, que había visto en las revistas ilustradas que los aristócratas y las grandes familias europeas se casaban en pequeñas iglesias de las aldeas, donde tenían sus castillos y residencia
señoriales. Esta idea la transformaba. Casarla a Quiteria en Aregua, en el pueblo donde nuestra familia tenía su residencia veraniega. Era algo original y que a nadie de la alta sociedad asunceña se le había ocurrido nunca. Sería una nota social sensacional y a la vez de buen gusto. Aregua era un poco la aldea de los Villalba abogados. Hacía más de 20 años que teníamos la mayordomía de la Virgen de Candelaria, la patrona del pueblo. 7 días se la pasó mamá en la barranca llorando, con hojas de banano y emplastos en la cabeza, después de esa tarde que llegó Quiteria Asunción en compañía de Sixto Méndez, anunciándonos que se había casado el día anterior sin invitaciones, sin ceremonia religiosa ni nada. Algo inaudito. Mamá se resistía a querer que doña a creerlo lo que oía. Florina fue a esconderse entre sus bananales para no darle la mano a Sixto. Llegaron en sus Mercedes-Benz, Quiteria muy elegante y él en camisa, una camisa de seda de un amarillo detonante y una corbata de seda italiana. Sixto hablaba un castellano mecado, de palabras en guaraní apenas nos conocía de oídas. No sabía que nuestro padre había sido ministro de Estado y senador, y que actuó en la resolución de 1904, 1908, 1911, 1912, 1915 y 1922. Tampoco había oído hablar de las huertas Zárates, ni de los Arredondo, ni de los Zamudio. No sabía nada de historia. Esa misma tarde se fueron. Sixto se despidió sin darle la mano a nadie, sin besarla a su suegra, como si hubiese vivido toda la vida con nosotros, y se ausentará por unos días. Y ahora, 5 años después, volvía solo a Quiteria en el mismo auto Mercedes-Benz para llevarnos a todos a vivir en su casa, de Sixto Méndez, de aquel hombre desconocido y sin pasado, y que apareció un día inesperadamente con una camisa de seda amarilla para no volver más. Mariana no apartaba la vista de una interminable hilería de hormigas que se desempeñaba en sobracar la casa. Eran grandes y negras. Tal vez formasen parte de las mismas hormigas que ya se habían llevado más de la mitad de la casa de Silvio Centurión. Quizá ahora la muerte providencial de Sixto Méndez y su dinero permitirían a su familia remontar el pasado, volver a ser los de antes, terminar definitivamente con esas grandes hormigas que se corroían la casa y el alma de los habitantes, y contra los cuales hasta ahora se habrían sentido impotentes, porque era como luchar contra el tiempo. Una mañana temprano trajeron un telefonema a Indalecio, en que Albino Fuentes le pedía viniese a Asunción, sin agregar nada más. Indalecio enseguida se imaginó que se trataba de un asunto de Helga. Se puso nervioso y le entró una actividad febril, ayudándolo por Crisótoma. María Candelaria y Arsenio empezaron a limpiar y barrer la casa de Emba abajo. Había que ponerla en condiciones en cuanto antes, y descoloridos cuando antes. Echaron baldes de agua de los pisos mosaicos gastados y descoloridos. Indalecio, con un plomero atado al extremo de un palo largo, sacó los tincones del techo y de entre sus vigas el polvo y las telarañas acumulados que se habían desde que se fue Herminia. Pero a pesar de tanta limpieza, todo seguía viejo y con aspecto de sucio. Por más que barriera meses y meses y pasase baldes de cal por las paredes, no consiguió rejuvenecer ese caserón lleno de goteras, sin revoque en grandes partes de los muros, a los que las horas de trabajo y desilusionado fue a echarse en una reposera. Se hizo traer por Demetrio un vaso con hielo y la botella de whisky. Lo mejor que puedo hacer es mandar a la mierda a esta casa inhabitable y trasladarme a la de Venancio
Urrutia. Mañana, cuando vaya a Asunción, lo iré a visitar y le pediré que me alquile por unos meses su casa, hasta que consiga mi traslado a Asunción. Lo que yo quiero es que Elga no se encuentre incómoda como Herminia, cuyo principal pretexto para dejarme fue que vivía como en un chiquero. Quizás exageraba, supongo que Elga no se había educado en Suiza, no será tan exigente como la madre en materia de limpieza. Se levantó con el vaso en la mano y fue a su dormitorio, poniéndose a recorrer con la vista ese desorden de sillas, mesas, libros y ropas. Pareciera que el mueble, el libro o la silla que entraba ocasionalmente allí ya no salían más. Apenas había sitiado para dar un paso entre su catre solitario y el lecho donde consumaba sus amores, ambos impreciables, imprescindibles por su destino especial. Dio varias vueltas por la pieza indeciso y de pronto dejó el vaso de whisky en la mesa de noche. Se desnudó y llamó a gritos a María Candelaria. Al entrar esta y verlo desnudo en la cama, permaneció unos segundos vacilante. Aún no sabía si la llamaba para que se acostase con él o para darle una orden. Indalecio le dijo en guaraní que se desnude y se acostase a su lado. María Candelaria se despojó del liviano y andrajoso vestido que llevaba sin nada abajo y se acostó junto a Indalecio. De las dos hijas mayores de Crisóstoma, era la que más le atraía sexualmente. Es cariñosa, dócil y ardiente, eran las palabras para explicar esta preferencia. El caso de María Candelaria había sido una excepción en las costumbres sexuales de Indalecio. Él mismo reconocía al decirle a sus amigos aregüeños: yo antes de los 14 nunca me meto con una mujer. Aún no están formadas para el amor, pero esta María Candelaria es como un fruto que maduró antes de tiempo. A los 12 ya parecía una mujer de 15, tiene un desarrollo prematuro, no solo físico sino sexual, y mientras le hacía el amor con las puertas y ventanas abiertas, oyendo las voces de los hijos de Crisóstoma en el patio y el chirrido de una carreta que pasaba por la calle, se imaginó que, como en sus 15 años, volvía a amar bajo los árboles, el aire libre, sintiendo en las espaldas desnudas la caricia del sol y el viento. Al día siguiente, con el primer ómnibus, Indalecio se fue a Asunción, dirigiéndose a la casa de Albino. Lo encontró a este en la cama aún. Dos ventiladores, uno en la cabecera y otro en los pies, llenaban la pieza con su ronroneo metálico. A pesar de eso, en la habitación hacía un calor insoportable. Vamos a sentarnos en el escritorio, dijo Albino, poniéndose un pantalón de pijama, pues estaba desnudo. Indalecio, que tenía el saco en el brazo, lo colgó en el respaldo de una silla y puso con cuidado boca arriba su sombrero de Panamá para que no se deformase el ala. Te llamé porque ya está arreglado. La deportación, la, depor- la deportaron a Herminia y a ese porquería de tiempista de Aurelio Campos. Los deportaron por conspirar. El delito es más grave en Herminia porque es extranjera. El jefe de investigaciones le dijo al doctor Benicio Ayala que los extranjeros se aprovechaban de su situación como tales y se creían privilegiados para no cumplir nuestra constitución. ¿Qué país? ¿Qué país? Sin ley ni garantía ninguna, exclamó Indalecio. Pobre Herminia, ya estará en, en Clorinda pasando las penas negras. Yo sé lo que es el destierro. Albino no volvió la cabeza hacia Indalecio y se quedó mirándolo como preguntándole si había hablado en serio o en broma. Pero si vos querías sacártela de adelante, ¿por qué? Porque era un estorbo. ¿Ahora estás arrepentido? ¿Pero en qué quedamos? Sí, es cierto, le respondió Indalecio. Pero aún las cosas esperadas y descadas pueden impresionarte cuando se realizan. ¿Y de Elga qué hay? Ayer me avisó Vinicio que te designaron tutor.
¿Ves que yo tenía razón cuando te decía que Benicio era una luz? Tenemos que ir a verlo. Lo voy a llamar por teléfono, dijo Albino levantándose. Llegaste a tiempo porque yo de un momento a otro me voy a Buenos Aires para organizar algunas cosas allá. Después de la muerte de Sixto parece que se le va a dar otra organización al contrabando. Indalecio lo interrumpió para contarle que Quiteria estaba en Aregua y que proyectaba traer toda la familia para vivir con ella en Asunción. Se van a llevar una pelada de frente los Villalba abogados si creen que Quiteria es rica, le replicó Albino. Ya han empezado los embargos y juicios contra nuestra famoso Onassis. Indalecio no podía dar crédito a lo que, a lo que veía, oía, adeudaba millones de guaraníes a los bancos que no se animaban a cobrarle y cada vez le daban más dinero, temerosos de su prestigio y de sus vinculaciones políticas. Pero ahora que nada lo detiene y por el contrario los alimentaba desde el gobierno, se han echado como cuervos sobre sus bienes. Lo siento por Florino, que se ha sentado en el Mercedes-Benz como si fuesen a enterrarlo con él, dijo Indalecio, riendo. Quiteria puede defenderse puteando con el cuerpo que tiene. ¿Te fijaste? Albino asintió con la mirada. ¿Pero te fijaste bien? Volvió a preguntar, al ver el poco entusiasmo del gesto de su amigo. Albino tomó el teléfono y habló con el doctor Vinicio Ayala. Después de colgar el auricular le dijo a Indalecio que tenía que aceptar el cargo de tutor en el tribunal donde Benicio los esperaba. Albino entró en su dormitorio para vestirse seguido de Indalecio. Se calzó unos zapatos de gamuza blanca con adornos con cuero negro. Mientras se los ponía le preguntó, ¿cómo fue eso de Octavio Villalba? Aquí en Patria se publicó todo, contaba que entró escondido con un cajón de bombas. Yo lo vi muerto como médico, le contestó Indalecio, que no quería comprometerse refiriéndose sus entrevistas con Octavio. Posiblemente era un idealista que creía que este país se arreglaba haciendo volar el palacio de gobierno. ¡Qué loco! Hicieron bien en matarlo. Un paraguayo como ese era una vergüenza, dijo Albino. Se interrumpió para mirarse detenidamente los zapatos y luego preguntó, ¿qué te parece estos zapatos? ¿No es cierto que son elegantes? Son norteamericanos. Se puso un traje de brin blanco, almidonado, que estaba sobre una silla, y salieron para el tribunal. En la puerta de este esperaba el abogado Benicio Ayala. A Indalecio lo llamó la atención la facilidad y soltura con la que Ayala entraba en las oficinas y despachos, se saludaba y tuteaba con todos los empleados. En uno de los juzgados pidió el expediente del juicio contra Herminia. Indalecio le echó un vistazo y por lo que pudo entender, a Herminia la habían suspendido en el ejercicio de la patria potestad por llevar una conducta inmoral y por su abandono de sus deberes como madre. Leyó el nombre de varios testigos totalmente desconocidos para él, que declaraban barbaridades sobre la conducta de Herminia y su moral. Había uno que daba testimonio bajo el juramento que Herminia se había acostado varias veces con él, por dinero, y hasta mencionaba las cifras que le había pagado. Indalecio se sonrojó al leer esas falsedades y le acometió un sentimiento de rabia y vergüenza. En un rapto de indignación arrojó el expediente sobre la mesa del empleado judicial, exclamado colérico al abogado Ayala. Pero esto es una infamia, todos estos testigos son falsos. Albino le agarró de un brazo con fuerza y violentamente lo sacó afuera del despacho. ¿Pero vos estás loco? ¿Qué te pasa? Le dijo en voz baja y amenazante. Esta es la última vez que me haces esto. El abogado Ayala, que lo había seguido, intervino tratando de calmar a Indalecio, explicándole que para privar la patria potestad de un padre, las faltas debían ser muy graves y su mala conducta peligrosa para la educación del menor. Usted debe comprender, doctor Rolón, que si no mentíamos no íbamos a conseguir que se le privase la patria potestad a la señora Herminia. Pero eso va a quedar ahí escrito, no se va a poder borrar nunca más, dijo Indalecio, sin que su cólera disminuyera. Se puede hacer desaparecer el expediente, opinó Albino. Ahora no, más tarde puede ser, ahora tiene que
aceptar el cargo del tutor en el mismo expediente. Indalecio sentía un profundo descontento, una sorda irritación contra sí mismo y contra el doctor Ayala, en cuanto pensaba en las mentiras y suciedades que le habían declarado los testigos sobre la conducta de Herminia. Se ponía de un humor insoportable, buscando cualquier pretexto para dar rienda suelta a su enojo. De aquí que lo tomase a mal y como una desconfianza hacia su persona y su honorabilidad, las restricciones que se le daba el cargo de tutor. Lo que más lo afectó fue lo que disponía que Elgas debía seguir interna en el mismo colegio y que no podía salir sino una vez por semana, teniendo que volver a dormir en el colegio. Y yo que pensaba llevarla a Aregua, exclamó desilusionado. Buscaba en ella como una compañía para mi soledad. El abogado Ayala justificó su actuación diciéndose que Herminia se había defendido asesorada por un buen abogado y que fue muy difícil privarla de la patria potestad, lo que había contribuido al éxito final de su deportación que dejaba a Elga prácticamente desamparada, luego que le dieron a Indalecia el testimonio de su nombramiento como tutor. Albino lo invitó a ir a un bar próximo, y allí para festejar el triunfo profesional del doctor Ayala. Pidió una botella de whisky, diciéndole al mozo que la dejara sobre la mesa. Mientras el abogado Ayala charlaba con Albino, Indalecio se mantenía ajeno a la conversación, cavilando si le convenía ir de inmediato al colegio para sacar a pasear a Elga o esperaba unos días antes de hacerlo. Debo andar con pies de plomo, porque con el colegio no me tienen confianza. Herminia debe haberle hablado mal de mí. Lo noté la última vez, lo noté la última vez que estuve allí. Más prudente es que vaya haciendo las cosas despacio y por partes. Esta tarde me presento con el testimonio de mi nombramiento y les comunico que pasado mañana vendré a buscar a Elga. Me han limitado mis derechos de tutor por culpa de la incapacidad de este abogaducho, de Benicio Ayala. Lo iré a consultar a Florentino Sosa. Yo creo que Albino no lo quiere a Florentino, porque el padre de este lo acusó al suyo de haber intervenido con el coronel Jara en la muerte de Adolfo Riquelme. Fue una acusación pública por la prensa que lo marcó para toda la vida. En un momento en que Indalecio se levantó para ir a orinar, el abogado Ayala aprovechó para decirle a Albino que quería cobrar sus honorarios. Lo necesitaba urgentemente. Albino le respondió que en ese momento Indalecio posiblemente no tenía dinero, pero que le hiciera firmar unos pagarés en garantía. Te lo va a pagar, le aseguró Albino, con una mirada media apagada por los whisky consumidos. Es un gran psiquiatra. Ahora anda medio arrumbado por la culpa de algunos envidiosos. El abogado Ayala puso algunos reparos. La idea de los pagarés no le entusiasmaba. Necesitaba el dinero ahora. Los pagarés eran papeles que nadie pagaba. Sí, le respondió Albino, pero él no es guión ni del partido, así que va a poder cobrarle. Al final, después de algunas objeciones, consintió en recibir los pagarés. Está bien, dijo. Lo voy a descontar en el Banco del Paraguay, pero cuando te quedes solo con él, advertirle que soy guión y que si no paga lo voy a hacer deportar, como a su mujer y al doctor Campos. Albino lo tomó en broma diciéndole que si fueran a deportar al extranjero a todos los que no pagaban sus deudas, el Banco del Paraguay, la mitad de los habitantes del Paraguay debían estar desterrados. Después de que Indalecio firmó allí mismo al doctor Benicio Ayala sobre la mesa del café 10 pagarés de 10.000 guaraníes, cada uno se despidió de aquel, y con Albino no fue a almorzar. Fue a almorzar a Unión Club. Se sentaron a la mesa sin saco, haciéndole colocar cerca 3 ventiladores. Indalecio resolvió leer por tercera vez el testimonio de un nombramiento. Su lectura lo puso de mal humor. Yo que me había hecho tantas ilusiones, dijo con un lenguaje estristencido. Ya le había preparado su dormitorio. Lo iba a pintar todo de rosa. Pero déjate de joder, respondió Albino sin dejarle importancia a las quejas de Indalecio. Es muy pendeja. ¿De qué vas a hablar con una pendeja de 15 años? En su compañía, su presencia, le respondió Indalecio. Y tras un breve silencio dijo algo que a él mismo lo sorprendió. Me hace recordar a Herminia.
estando conmigo en Aregua, me va a parecer que Herminia ha vuelto. Albino lo escuchó con los ojos muy abiertos por el asombro. Estoy seguro de que si entrase Herminia, si se enterase Herminia que Helga está conmigo, haría cualquier cosa para venirse. Se enloquecería de rabia. A la caída de la tarde, después de haber pasado la siesta durmiendo en uno de los sillones del Unión Club, Indalecio fue a visitar a Telésfora Molas. Albino la había dejado después del almuerzo. Telésfora era hija del coronel retirado Francisco Molas, que en la guerra contra Bolivia se llenó de gloria y medallas. Combatió sin descanso en Fortín Arce, Pampa Grande, Campo Villa, Cañada del Carmen, Irendague, etc. Aunque el valor del paraguayo es proverbial y el país está colmado de héroes, y tantos son que ya faltan calles con las ciudades para recordarlos. Este coronel Molas los superaba a todos, pero como la pensión que tenía como ex combatiente no le cobraba nunca, se ganaba la vida vendiendo billetes de lotería en la calle, y su hija Telésfora ejercía la prostitución, simulando su vergonzante trabajo con una peluquería de señoras, que a la vez era casa de citas. Lo recibió Indalecio con un trascuarto, pues en el salón principal había varios clientes. Pero doctor Rolón, hace tiempo que vos no venías por aquí, dijo Telésfora. Se pusieron a recordar amigos comunes y algunos sucesos del momento. Telésfora estaba muy informada de todos los chismes sociales y de los entretelones de la política. Pero cuando Telésfora se le refirió que Albino Fuentes estaba complicado en la muerte de Sixto Méndez, fue tan grande la sorpresa e impresión que sufrió Indalecio que le sintió mal y creyó que iba a dar un vaído. Se resistía a creer Telésfora. Para convencerlo se puso a darle pormenores y aún allí halló en lo que le contaba muchos puntos y detalles oscuros. El que había tramado el asesinato era Tubaldo Escobar, con la complicidad del amante de María Rosa Herrera, un tal Cándido Mesa. Parece que hubo dos cómplices más, uno de los cuales era Albino Fuentes. Me dijeron que Cándido Mesa y María Rosa Herrera están presos, comentó Indalecio. Ya están en libertad. Dicen que Mesa lo mató en legítima defensa, respondió Telésfora. De Cándido Mesa se puede esperar cualquier cosa, pero María Rosa es una buena chica. Trabajó conmigo en la peluquería como empleada. No creo que ella esté complicada en el crimen. Es incapaz de matar una mosca. Permanecieron un buen rato, permanecieron un buen espacio de tiempo callados. No sabían de qué seguir hablando. Indalecio no hacía sino pensar en Albino criminal. No terminaba de creerlo. Se había pasado toda la mañana con él y almorzado, y Albino a los instantes fue el mismo que de siempre. ¿Era posible matar y seguir siendo el mismo que fuese antes del crimen? No cambiar en nada. Telésfora miraba hacia todos lados mientras con un pie golpeaba impaciente el piso. Tendría alrededor de 30 años, pero parecía de 25. Por su aspecto juvenil, su mirada era vivaz e inteligente, su piel atezada y sus cabellos negros. Indalecio tenía la impresión de que era fría de temperamento y muy entregado a su negocio. «¿Sabes que voy a casarme?», dijo de repente Indalecio, rompiendo el largo silencio que se había establecido entre los dos. Más tarde pensaría que esa confesión inesperada la hizo para hablar de algo, pero sin creer en lo que decía. Telésfora alzó prendida la cabeza y con el movimiento parte del pelo largo y liso se le cayó sobre la cara. «Pero vos ya estás casado». «Sí, pero me voy a divorciar. Mi novia es una chica de 16 años, un virguito y arracimo los dedos de la mano derecha llevándolo a la boca. Algo de chuparse los dedos». Telésfora se echó a reír del gesto de Indalecio, enseñando unos dientes blancos y muy regulares, que llamaron la atención de aquel. «Yo quiero que me reserves una pieza para mañana de mañana. Quiero traerla aquí». La cara de Indalecio enrojeció como la de un colegial que cuenta una travesura. «Antes
Me lo vas a peinar con un peinado moderno. Teléfora quiso saber quién era. Es la hija de Herminia, Helga, mi hijastra, le respondió Indalecio, observando detenidamente el rostro de Teléfora para ver la reacción que le producían sus palabras. Pero Teléfora no se inmutó. Escuché la confesión de Indalecio como si escuchara la cosa más natural del mundo. Lo único que se le ocurrió decir al cabo de un rato, como comentario a las palabras de Indalecio, fue: Herminia y el doctor Aurelio Campos lo habían deportado hace unos días porque conspiraban. En el diario Patria salió un artículo muy lindo criticando a los extranjeros que se meten en la política y conspiran, agregó Teléfora. Donde tú estuvieres, haz lo que vieres, dijo Indalecio. Los gringos copian a los hijos del país. También ellos quieren conspirar. Y luego, de una pausa poniéndose muy serio y con el fondo sentimental en la voz, a mí me duele aquí, y con la mano señaló el sitio del corazón. Todo lo que está pasando a Herminia, pero ella se lo ha buscado. Si se hubiese quedado conmigo en Aregua, ahora estaría tranquila y tendría mi cariño. El teléfono movió la cabeza negando. Para ella Aregua era un pueblo muy triste. Ella había estado una vez pasando unos días allí con una amiga aregüeña, y al anochecer la entretaban ganas de llorar. Le daba la razón a Herminia en no quererse vivir en Aregua. Le, le predijo a Indalecio que si llevaba a su hijastra a ese pueblo, ésta entristecería, se aburriría y al final se le escaparía como la madre. Yo en cambio le respondió Indalecio, mientras pensaba en las palabras de Teléfora y recordaba al mismo tiempo los muchos momentos de tristeza y decaimiento que sufría su amiga Adelina. Estoy contento en Aregua. Si vuelvo a Asunción, será nada más para que al mandarle a Aregua me han hecho un daño. Pero si pudiera convencerlos de que estoy contento en ese pueblo, me quedaría allí para siempre. Teléfora se levantó y lo hizo pasar por una puerta que daba a un patio lleno de yuyos, en uno de cuyos costados había un corredor, sobre el cual daban 3 piezas. El corredor era antiguo, con piso de ladrillos y sostenía por horcones de madera. Abrió la puerta de una de las piezas a tiempo que le decía a Indalecio: entra. Esta es la pieza que te reservo para tu luna de miel. Era una habitación fea, húmeda, con una pintura ordinaria en las paredes y una tragaluz en lo alto, que daba al patio vecino. Había una ancha cama de madera, con una mesa de noche, y clavadas en las paredes una percha y muchas láminas con dibujos eróticos. Indalecio hizo una mueca de disgusto con la boca, parecía desilusionado. No es muy romántica que digamos, comentó, sin ocultar la mala impresión que le causaba la habitación. Haceme un favor, saca esos cuadros. Al marcharse Indalecio, para que no pasara por el salón principal, Teléfora lo hizo salir por una puerta lateral, al tiempo que le decía que cuando viniera mañana tenía que entrar por esta puerta. Ya en la vereda, Indalecio levantó la cabeza y vio un letrero que debía iluminarse por la noche, y en el cual no se había fijado al entrar y que decía: Telésfora Coiffeur. En su mirada hubo un relampagueo burlón. Pensar que en París lo hubiesen puesto en guaraní, se dijo. Caminó varias cuadras sin rumbo y sin saber qué hacer. El calor era intenso. La mayoría de los transeúntes andaban en camisa, él con saco y sombrero de Panamá. Se sintió un poco extraño entre todo. Se sintió extraño entre toda esa gente. Terminó quitándose el saco, que se lo colgó del brazo. A medida que se cruzaba con tantas caras desconocidas, comenzó a sentir una presión angustiosa en el pecho, un ahogo como si le faltase el aire. Enseguida tuvo una idea correcta de su malestar. Era moral. Sentíase muy solo y como perdido en un mundo ajeno a él. Era un extraño en Asunción. En estos 5 años de Aregua se había desvinculado de Asunción y de sus amigos. Soy un enterrado en vida, se dijo. Tomó un automóvil de alquiler y se hizo conducir al Club Centenario. Había sido socio de aquel club, pero desde que se marchó a Aregua dejó de abonar las cuotas. Se pasó como 2 horas bañándose en la piscina del club. Le producía un profundo goce físico el agua fría de la pileta sobre la piel calentada por el calor. Ráfagas de aire estorrido levantaban remolinos de polvo en la arena
paseos y jardines del club. Ya anochecido, salió del agua, se vistió y fue a sentarse en la terraza frente a un vaso de whisky, mezclado con Coca-Cola. Le llamó la atención que entrase bastante gente en uno de los salones del club. Reconoció entre ellos a varios médicos. Se enteró por el mozo que le servía que que este salón un médico daba una conferencia. Se levantó y fue hasta el hall. Allí leyó el tablero, entre otras noticias, del movimiento interno del club, que el doctor Crispin Olmedo daría conferencias sobre psicoanálisis y existencialismo. Recordó que ese doctor Olmedo era un político, historiador y nacionalista fanático. No hacía más de 7 años que se había recibido de médico y ya ocupaba una cátedra de medicina legal en la Facultad de Medicina. Para que pudiera ocupar esa cátedra, sus amigos políticos habían deportado al profesor titular y al suplente, al primero por ser adversario político y al segundo porque su bisabuelo había actuado como capitán de la Legión extranjera de los años 70. El primer impulso de Indalecio fue no entrar. Tenía miedo de encontrar con algún médico conocido suyo que le preguntase por dónde andaba. Al final, después de muchos titubeos, fue más fuerte que él la curiosidad. Entró cuando la conferencia ya había comenzado y fue a sentarse en la última fila de sillas en la semioscuridad. Debe ser uno de mis enemigos porque es de mi especialidad, dijo, examinando el pelo lacio y negro y la cara morocha del doctor Crispino Olmedo. Sobre su traje de hilo blanco y la camisa blanca resaltaba la corbata colorada, como testimonio material de su idea política. Seguro que es uno de mis enemigos, volvió a repetirse. Todos los de mi especialidad se han unido contra mí. Me temen. Si pudiera me harían desaparecer. Saben que el único que los puede hacer sombra y descubrir su ignorancia y su farsa soy yo. Lo que tengo que hacer es preparar un ciclo de conferencias, alquilar una sala, todos sin excepción están 10 años atrasados con respecto a mí. Para empezar, ninguno lee en alemán como yo, ni tampoco conocen la filosofía a fondo. A ratos escuchaba la conferencia y a ratos distraía pensando en otra cosa. No está más que repitiendo cosas ya escritas de miles de veces por otros. Esta conferencia no es más que un refrito. El mismo título es casi igual a de ese libro que tengo en casa y que se titula Psicoanálisis y Filosofía Existencial. Para mí que está leyendo partes ligeras de ese libro, sin citar el nombre, el autor. Mañana voy a ir a eso de las 9 a sacar a Helga del colegio. Bebe un sorbo de agua. Hay oradores que lo hacen sin necesidad para darse una pausa, pero, pero otros por la nerviosidad, pero otros hacen necesidad para darse una pausa, por otros por la necesidad se les ha sacado la garganta, y si no se lo mojen, la necesidad no les sale la voz. Se estira los pantalones con una mano por debajo de la mesa, seguramente que está transpirando y se le pega a las piernas. Se ve que no conoce ni medio de alemán, porque pronuncia mal las palabras sein, sien, seiden. No se pronuncia así. Así no sabe alemán, por consiguiente no sabe nada del existencialismo. Si yo pudiese avisarle a Hermin que voy a llevar a Helga a la peluquería de Telésfora para que nos sorprenda los dos allí, pero esto no tiene sentido ahora que se está exiliada. ¡Qué espectáculo! Yo con Helga en la cama y Herminia entrando. Le gritaría no. ¿Para qué gritarle? Le diría suavemente desde la cama, muy tranquilo, con la cara envuelta hacia Helga. Si me hubieses dejado, nada de esto hubiera pasado. Esto pasó porque me abandonaste como una perra. Desgraciada. Se levantan dos y se van. Es una conferencia aburrida. Poco a poco se van a ir todos. Cuando yo dé mis conferencias, los salpicaré de anécdotas y referiré casos clínicos para hacerlas amenas. Emplearé el método de William Stickel
o el del mismo Freud en muchos de sus libros, porque esto de hablar con términos raros y frases técnicas tal vez deje boquiabiertos a algunos y crean que por eso que el conferenciante dice cosas profundas, pero aburre a, a todos sin excepción. Ni yo, que soy un especialista, lo entiendo. No voy a ir más tarde al colegio, voy a ir a las 10. La invitaré a almorzar y luego, con el pretexto de que con un peinado moderno va a quedar más linda, la llevo a Telésfora. El psicoanálisis existencial, el paciente es tomado como un ser en el mundo, es decir, que está en un proceso continuo de transformación. Pero esa frase yo ya la he leído en otra parte. Yo creo que en algo parecido dijo el psiquiatra norteamericano Ewan Kahn. Cuando vuelva a Aregua, pasaré los estudios que tengo de él. Este doctor Olmedo es un falso intelectual, un médico sin ninguna separación científica, que lo único que quiere es trepar seguro después de la conferencia obtiene una beca de alguna embajada extranjera o lo manda en algún congreso internacional. Pero ya la conozco, a esa gorda que está sentada en la primera fila. Pero sí, claro, es la pechugona de Clarisa Álvarez, la vieja que está. Corría el año 1914 y yo tenía entonces 17 años. Era una noche clara y calurosa del mes de febrero. La luna brillaba sobre la loma de Aregua, como si fuese de día. Estábamos en un grupo de muchachos y muchachas sentados en el césped, un poco más abajo, a unos 50 metros donde comenzara el suave declive de la loma. Se habían instalado dos casitas y varios juegos de azar. Comenzaban las fiestas patronales, que durarían una semana. Hasta nosotros llegaba la música que se tocaba abajo y el rumor de las voces, entre los que sobresalían las de aquellas que cantaban los números de los juegos de la lotería. Echado allí en el césped, en un movimiento inesperado apoyé mi cuerpo en el de Clarisa. Ella era unos años mayor que yo, pero a esa edad la diferencia parecía más grande. Clarisa, en lugar de apartarse, se aproximó más a mí, como animándose a ser audaz. Deslicé tímidamente una mano entre sus muslos tibios que, al no encontrar resistencia, se volvió más atrevida, hasta llegar a su sexo, donde comenzó a hurgar nerviosa y ansiosa. Me invitó después a que fuera a verla a la ventana de su dormitorio. Cuando fui a la madrugada, ya las calecitas habían dejado de girar y los gritos y los juegos habían cesado. Un gran silencio blanco de la luna envolvía la loma. La ventana de Clarisa estaba abierta, de par en par, y ella se hallaba extendida desnuda en el lecho. Yo me pegué a los barrotes, sudoroso y trastornado, y le pedí con voz ronca que me dejara entrar. Me prometió que me daría el gusto la noche siguiente, y así la promesa en promesa me tuvo más de una semana algunas noches para, desesperarme y enloquecerme más. Se aproximaba a la ventana y me permitía que le acariciara los senos y los muslos, hasta que un día me confesó que era virgen y que nunca se entregaría a ningún hombre, porque el acto sexual la repugnaba. Creo haber oído que se ha casado y que tiene varios hijos. Clarisa es ahora una distinguida dama de la sociedad, muy respetada, y pensar que los únicos momentos auténticos y en que se habrá sentido ella de verdad fueron esas noches que se desnudaba ante mí en la ventana. Desde entonces su vida ha sido una falsificación, un engañarse a sí misma y a los demás, un vivir la vida que le impusieron la sociedad y su conveniencia. ¿Me reconocería si me presento? Estoy seguro que no. No se puede tratar a un neurótico sino en su totalidad, como un ser en el mundo. No hay que confundir un ser en el mundo con un ser en su ambiente, que lo restringe y lo limita. Ah, sí, yo Naregua soy un ser en su ambiente, que me restringe y me limita. Me aburre este doctor Olmedo y para mí que está aburriendo al auditorio. Ya se levantan tres más. Herminia tiene los pendejos rubios, como el pelo de la cabeza. Elga no es tan rubia, pero seguramente que tendrá los pendejos también rubios. Lo que no encuentro hasta ahora es un pretexto para hacerla pasar de la peluquería a la pieza de atrás. A lo mejor sospecha y se resiste. Telésfora, con su experiencia, ya encontrará la manera.
Todas están alcahuetas. Tienen una sabiduría natural que ya quisieron los sabios. Esa Octavia sí que era un hombre. Ese Octavio sí que era un hombre. Tan distinto, tan inconmensurable. Distinto a mí y de todos estos mequetrefes que están aquí. Si yo pudiera tener su carácter, convertirme en un rebelde como él, san- san- santificarme en una rebeldía como la suya. Pero ¿en qué pensaba? ¿Qué pasaba por su cabeza en esas largas horas de soledad en ese cuartito, quemándose al sol de la siesta? Para ser un rebelde hay que amar la sociedad. Son tantas las horas que tiene que estar solo. Nadie está tan solo como con un verdadero rebelde. Cuando volví a Formosa, solo solo como un verdadero rebelde, cuando volví a Formosa después de 10 años de exilio, encontré a todos mis amigos como si hubiese estado ausente. En cambio ahora, con 5 años de destierro en Aregua, ya no conozco a nadie. Aquel que está allá parece que es Otazu. Se parece mucho a Ri o Alberto. No, ya me olvidé el nombre. Es otra gente que actúa en política y en sociedad. Las antiguas familias han sido desplazadas, olvidadas. ¿Cuántos de los que ahora sabrán que don Indolecio Jacinto Rolón fue un famoso cirujano ministro varias veces y dirigió un prestigioso sanatorio donde los sacaba el apéndice a sanos y enfermos como si fueran muelas? Herminia me ha engañado con varios. Ya en Zúrich me ponía los cuernos. Siempre con tipos inferiores a mí, pero lo que no lo voy a perdonar jamás es que me haya engañado con ese bruto de Solán Aguirre. Le debe haber sacado bastante plata. Fue su obra más gloriosa. Como diría Churchill, viajaba de Aregua a Asunción siempre en automóvil de alquiler. Tenía en cuenta corriente con el chofer cada vez que abro en esa heladera enorme. Me acuerdo que Herminia lo compró con el dinero que le sacó a Solano. Hay momentos que me entran ganas de romperla con un hacha, hasta que me parece cuando Casimiro me pidió cubitos de hielo para refrescar el agua de su cántaro. Casimiro me pide cubitos de hielo para refrescar el agua de su cántaro. Lo hace con cierta impertinencia, como si yo no fuese del todo el dueño de la heladera. Yo antes interpretaba el gesto de Casimiro como una expresión de timidez o vergüenza, pero ahora lo veo porque tiene la idea de que la heladera no es mía del todo. Cuando vuelva a Aregua, voy a probarme si soy capaz de pedirle dinero prestado a Solano Aguirre. Nunca le he pedido nada, no lo puedo ver y por eso mismo iré a verlo, dominando mi rencor. Será una ocasión para probarme hasta dónde puedo doblegarme a mí mismo y soportar la humillación de pedir un favor a ese miserable que me ha rebajado y se ha reído de mí seguramente. Ya sé lo que voy a pedirle. Voy a pedirle que me preste dinero para comprarle la casa a Albino Fuentes. Me va a negar posiblemente, pero eso no lo quiero oír de su boca. Pero eso lo quiero oír de su boca. Ya está saliendo la gente. Parece que la conferencia ha terminado. Me voy antes de que prenda las luces y encuentre con algún conocido. Ese es el doctor Cipriano Rojas. Había estado aquí y no sentía olor a mierda. Hijo de puta. Así que yo tengo mancha de ser pariente de uno de los parientes que traicionaron al mariscal López. Me voy a sentar en el jardín para tomarme otro whisky. Al final, tal vez saque a Helga del colegio, la lleve a tomar helado y nada más. Yo no sé por qué esas chicas internas de los colegios tienen un olor especial. A Helga también se la olí. Es una mezcla de transpiración con olor a pendejos mal lavados. Un olor que excita los sentidos. Si me descargo esta noche con alguna, a lo mejor mañana no le hago nada a Helga. Tiene que tener, tiene que tener los pechitos duritos como María Rosa y María Candelaria. Lo que dentro de poco se va a poner formidable es María Evangelista. Ahora es muy chica, recién cumplió 13 años. Pagó el whisky y me voy a verla a Salustiana. Me voy a descargar con ella, así tal vez mañana no la voy a buscar a Elga. Un hombre debe tener un norte, un ideal, principios firmes para conducirse en la vida, como los tenía Octavio. A ese sí que lo sobraban principios de ideales. Yo soy tutor de Elga y debo comportarme correctamente, cariñosamente con ella. Estoy seguro de que si Octavio hubiese sido tutor de Elga,
se hubiese comportado como un padre con ella. Yo alguna vez tengo que sentirme padre también. A la salida del club, tomó un automóvil y le dio al chofer las señas de un suburbio de Asunción. En el trayecto del automóvil fue detenido por 4 civiles armados que le pidieron la documentación a Indalecio. Era una patrulla de guiones rojos. Leyeron los documentos a la luz de una linterna y luego la dejaron partir. Indalecio iba a hacer un comentario malevolente, pero se contuvo por miedo que el chofer fuera un espía. El auto se detuvo en una calle sin pavimento de tierra, intransitable para los automóviles. El alumbrado público terminaba allí y de adelante solo se veía el camino y la larga claridad de la noche. Indalecio despachó al chofer y se puso a caminar por la calle de tierra, tropezando a cada rato con las irregularidades y los desniveles del terreno. Comenzaron a brotar por todos lados ladridos de perros que en el silencio de la noche parecían multiplicarse. ¿Cuándo será el día de que las putas de Asunción dejen de vivir en ranchos?, se dijo. Se metió a un sendero que se abría por entre las cercas tacuaras de varios ranchos, hasta que se detuvo frente a la puerta de uno de ellos, por las cuyas rendijas se filtraba una luz dentro. Llamó. Le abrieron enseguida como si lo hubieran estado esperando. «¿Qué tal, Salustiana?», dijo Indalecio entrando. A la luz de una lámpara de queroseno vio, por sus zapatos de gamuza blanca, así como el ruedo de su pantalón, se habían ensuciado con tierra colorada. Trató de sacársela, golpeando fuertemente con los pies el piso. «Qué milagro que venís a verme. Hace como 2 meses que no venía». Salustina Barrientos era una muchacha como de 30 años, gorda, baja, con unos pechos y unas caderas grandes, exuberantes, y era muy velluda. El vello le brotaba por todas partes por las orejas, hasta por las orejas. El que le crecía en la cara se afeitaba, pero el de las piernas se lo había dejado de advertir que era un motivo de excitación sexual para muchos hombres. A Indalecio lo que más le atraía de Salustina era su abundante pelambre, atracción que como psicólogo atribuía a una oscura y larvada tendencia homosexual. Indalecio la había conocido a Salustina e intimado con ella en los días que fue director del Manicomio Nacional, donde aquella era enfermera. En esa época solía hacerle el amor en un sillón de cuero que había en su despacho. «No vengo casi a Asunción», le respondió Indalecio mientras se quitaba la ropa. «Hoy vine porque me nombraron tutor de Helga, y mañana tengo que sacarla del colegio para dar un paseo». «En el colegio las hermanas aún no saben mi nombramiento, se van a caer de espalda cuando se la muestre». «No hables fuerte que vas a despertar a Gaudina», dijo Salustina, señalando la pequeña cama de su hijita, que estaba en un rincón del rancho. Se interrumpió al oír el sonido de varias detonaciones de fusiles y metralletas. Parecía estar tirando abajo bastante lejos. «¿Y eso?», preguntó Indalecio. Todas las noches sucedía lo mismo. Eran grupos de guiones armados que se pasaban la noche recorriendo la ciudad y asustando a la gente. Pasaban en automóvil ante las casas de los opositores y las ametrallaban. Salustina le refirió que 2 noches atrás, en un baile que se realizaba en un rancho vecino, festejando el bautismo de una criatura, entraron 8 guiones rojos armados y se llevaron a 3 mujeres, entre ellas a la madre de la criatura, y las violaron en unos yuyales cercanos. Una vez desnudos, antes de acostarse, Indalecio se dirigió a una heladera que estaba allí, y sacando una botella de agua, se la llevó a la boca, bebiendo directamente de ella. «¡Qué calor! Estoy muerto de sed. A mí el whisky me da sed». «Cuando eras director de manicomio chupabas como un bárbaro y te quedabas más fresco después de haber tomado muchos whiskies». Indalecio lo interrumpió para preguntarle cómo andaba el manicomio bajo la dirección del doctor Laureano Osuna. Salustina creía que marchaba bien, con una organización moderna. Estaba por cambiarle el nombre por el Instituto Neuropsiquiátrico. «Esa es idea mía», le respondió Indalecio. «Seguro que Osuna leyó mis proyectos. Mi plan de reorganizarlo, una función moderna y científica, terminar con su desbartujante y desorganización, y poner sobre todo en los cargos a médicos especialistas y no a médicos recomendados y políticos como ahora. Si me dejan un tiempo más, yo los hubiera reorganizado y modernizado como para poder llamarlo Instituto Neuropsiquiátrico Modelo,
y entonces hubiésemos podido transferirle el nombre de Manicomio Nacional al Palacio de Gobierno, donde están los verdaderos dementes de este país. Y se echó a reír en carcajadas hasta que la risa produjo un acceso de tos. Salustina se levantó desnuda y fue hasta la heladera, de donde sacó una botella de agua, que vertió en un vaso. Se lo hizo ver a Indalecio para que le pasase la tos. Sus pechos enormes y sus ancas voluminosas se agitaban al andar. Se volvió a acostar al lado de Indalecio a la vez que le decía: no tosas tan fuerte que vas a despertar a Gaudina. Permaneció callada algunos segundos para añadir después: el doctor Osuna es un buen director, pero no nos divertimos como cuando vos estabas. Debe tener métodos anticuados. Yo en cambio seguí los métodos modernos, que sostienen que para el trabajo y la terapéutica sean eficientes debe haber una verdadera camaradería entre médicos, enfermeros y personal, como en los colegios en el que el profesor debe ser amigo y camarada de sus alumnos. Luego preguntó: ¿qué es de esa chiflada que yo llamaba malvaloca? Indolencio se calló y se quedó esperando la respuesta salustiana, que hacía esfuerzo para recordar. Esa vieja a la que yo enseñé a hacer striptease y bailar el vientre envuelto en una toalla. Ah, ya recuerdo, se murió de borracha. A cada momento se escapaba del manicomio y se iba a chupar caña al almacén que está enfrente, dijo Salustiana. Entre risas y bromas, Indalecio y Salustina se pusieron a recordar esa vieja débil mental a la que le había puesto el apodo de Malvaloca, y a la cual Indalecio le había en- enseñado a desnudarse con todas las sutilezas y coqueterías de las artistas desnudos. En un ruedo formado por médicos y enfermeras, la vieja, con lentos y cadenciosos movimientos sensuales, se iba despojando de una media de seda rosa, de las que surgían unas canillas flacas y rectas como dos palos, de unos portasenos verdes que dejaban caer dos senos largos y arrugados como vejigas desinfladas, de una bombacha celeste para mostrar un vientre flácido y caído sobre el sexo consciente. Era como para llevarle un aboite, gritó Indalecio, riéndose desfogoradamente. El momento más espectacular era cuando se quitaba la peluca rojiza y mostraba su calva, con cuatro pelos locos como ella. Era una artista estupenda del striptease, así que se murió pobre. Recordaron también algunas fiestas íntimas en que participaban médicos y enfermeras, y en que se emborrachaban y bailaban todos desnudos. Algunas veces solían traer algunas enfermeras si eran jóvenes y solo tenían problemas psiquiátricos. Fue con motivo de una de esas fiestas que Indalecio fue acusado de violar a una retardada mental, pero estaba tan borracho esa noche que no pudo recordar lo que pasó. No estaba seguro de haberlo hecho, pero si lo hizo fue sin querer, en estado de inconsciencia, sin ser dueño de sus actos, era pues un inocente. Yo vi que llevaste a una pieza de al lado, pero estabas tan borracho que no creo que le hayas dicho nada. El culpable de la denuncia fue el doctor Siforiano Prieto, pero él no apareció, la hizo firmar por un enfermero. Indalecio se incorporó de golpe a la cama. ¿Vos crees que Siforiano, ese tempista hijo de puta, porquería de mierda, seguro que lo hizo para ocupar mi cargo? ¡Qué infamia! Yo no sé cómo pudo haber hombres tan ruines. Salustiana se sonrió mostrando unos dientes grandes, algunos de oro. Trató de consolarlo, contándole que el doctor Siforiano Prieto había caído en desgracia y después de estar confinado a unos meses en un pueblo interior había sido deportado al Brasil. Indalecio no le contestó, parecía distraído, ausente. Su mirada se perdía en el techo de zinc. Al cabo exclamó con un tono reflexivo: unos entran y otros salen, unos suben y otros bajan, unos se van y otros vienen. Nadie está seguro en este país. Yo no pierdo las esperanzas de que algún día reconozcan lo que valgo. Y de repente, volviéndose hacia Salustiana, le preguntó muy serio: ¿sabes cuál es mi desgracia? He necesitado todos estos años para descubrirla. Salustiana se quedó mirándolo con una mirada interrogativa bajo el ancho y espeso arco de las cejas. Haberme casado con una gringa. Ese Casimiro Huertas, aunque es un viejo pelotudo, a veces dice las cosas que te hacen pensar.
y la vez pasada empezó a nombrar un montón de paraguayos conocidos que le fracasaron por casarse con extranjeros. Él dice que los paraguayos se frustran cuando se casan con gringas, o los abandonan o los engañan, como hizo Herminia conmigo. No pudo continuar. Una ráfaga de ametralladora, seguida de varios tiros aislados, le cortó la última frase. El corazón le palpitó con fuerza. Pero están tirando aquí cerca, exclamó con voz tensa. Supongo que no se meterán aquí. Yo estoy desarmado. Salustina se rió viendo todos los músculos de la cara. Y aunque estés armado, ¿vos crees que vas a resistirlos? Todas las noches es lo mismo. No te dejan dormir, dijo Salustina. Hizo una pausa y agregó luego mirándolo de reojo a Indalecio. Vos decís que las gringas engañan a los paraguayos, pero nosotros también engañamos a nuestros compañeros. Sí, es cierto, pero es distinto. Yo no sé por qué, pero cuando fracasas, todos los echan la culpa a tu casamiento, con una gringa. En cambio, no te critican o son menos severos si tu compañera es paraguaya. Debe ser por envidia, afirmó Salustiana. Puede ser, respondió pensativo Indalecio. Pero la verdad es que todo se vuelve más difícil para conseguir un cargo o avanzar en la política. Yo he sentido eso con mi sexto sentido de psicólogo. Vos no te das cuenta porque sos paraguaya, pero te aseguro que para mí me han postergado por eso. Nada más que por eso. Prefieren un psiquiatra casado con una paraguaya, aunque sea menos preparado que yo. Salustiana agitó la cabeza dando a entender que dudaba. Cualquiera diría que a los ojos de nuestra sociedad el paraguayo adquiere la ciudadanía de su mujer gringa. Ahora Natalia Gonzaga y sus amigos guiones, todos chauvinistas y lupistas, van a despreciar aún más al paraguayo casado con una gringa. Yo creo que hubiesen sido menos severos con el doctor Aurelio Campos si lo hubieran andado ligado con Herminia. Se cayó. Sonaron varios tiros. Enseguida empezó la alaga- alagara- algarabia del ladrido de los perros. Luego cesó y se abrió un largo silencio que fue roto por el aullido de un perro, un aullido solitario y triste, que llenó de angustia el corazón de Indalecio, como si fuese el lamento de un humano en la boca de un perro. En Aregua uno está más tranquilo, exclamó de repente. No se oyen tantos tiros. Yo allí soy feliz. Luego volviéndose hacia Salustiana, cuya espesa cabellera negra se derramaba por la almohada, le preguntó, ¿Vos sos feliz, Salustiana? Muy feliz. Lo único que me preocupa es mi hija Guadina. Yo quiero que sea médica. Las preocupaciones no te quitan la felicidad. Yo tengo muchos problemas y soy feliz, muy feliz, aunque los otros no me crean, dijo Indalecio con voz fuerte, como si se dirigiera al interlocutor invisible para convencerlo. Pero sería más feliz si tuviese a Arminia conmigo. Ninguna mujer hasta hoy ha podido reemplazarla en mi corazón y también en mi carne. Herminia es muy linda, le replicó Salustiana con admiración. Cuando iba al manicomio a buscarte, todas las enfermeras solíamos mirarla. Con esa melena rubia que casi blanca, la encontramos parecida a esa artista de cine que se suicidó. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Se teñía el pelo de blanco. Es rubia, pero no tanto, le contestó Indalecio, convencido de los elogios que hacía Salustiana a Arminia. Los últimos tiempos que estuvo en Aregua se había puesto muy delgada, siguiendo un régimen estricto de comida y de ejercicios. No he visto una mujer más coqueta. Por su belleza era capaz de hacer cualquier sacrificio. Cesó de hablar un rato, después se tomó con ambas manos el vientre craso y fofo, se lo sacudió y esta barriga al lado de Herminia, lisa como la de una adolescente, parecía un montón de grasa repugnante. Yo adolescente parecía un montón de grasa. Yo adolescente parecía un montón de grasa repugnante. Yo creo que a Herminia le daba asco, pero me lo ocultaba. Y la mía, dijo Salustina en tiempo que movía su vientre gordo y moreno, se parece a la tuya. Son hermanas gemelas, dijo Indalecio riendo. Vos no serás tan linda como Herminia, pero tenés de sexy bárbaro. Y al terminar de decir eso, se lo echó encima abrazándole. Tras haberla poseído, Indalecio se echó junto a Salustiana, sudoroso y jadeante, y comenzó a hablar de la mirada perdida en el techo. Esta noche voy a agotarme hasta perder el aliento, hasta quedar sin ninguna gota de semen. Así mañana
La saco tranquilamente a Helga del colegio. La llevo a almorzar y luego la deposito otra vez en el colegio sin tocarla. Se interrumpió para ir a tomar agua a la heladera. De pie con la botella en la mano prosiguió. ¿Vos no sabés que Helga se parece a Herminia cuando la conocí en esta Zurich? Entonces, Herminia tenía 24 años. ¿Tan grande es Helga?, le preguntó Salustiana a la vez que la sábana se enjugaba en el sudor que le corría por el cuerpo. No, tiene 18 años, le mintió Indalecio. Lanzó un suspiro de tranquilidad cuando Salustina contestó que ella a esa edad ya había tenido 2 novias, que posiblemente Helga le iba a gustar, aunque ella primera vez le había dolido bastante. Yo creía que como tutor me iban a permitir que llevase a casa conmigo, pero estos jueces desgraciados, no sé si por desconfianza o porque no me permiten que me la lleve. Es por eso que necesito que me traslade a Aregua con algún cargo para estar cerca de ella. Salustiana se quedó pensativa unos segundos y luego pidió que dejara la botella en la heladera y que viniese a la cama, porque quería contarle un secreto. Un primo que era capitán le había referido que la división de Campo Grande, en combinación con la de Paraguarí, estaban contratando y en cualquier momento se iban a dar un golpe para terminar con todos los políticos que, según su primo, estaban todos corrompidos y brutos, para no poner en los gestos nada más que militares. En ese caso, Salustina pensaba que echarían a muchos médicos. Indalecio le respondió que esa conspiración no pudo haber tenido éxito en unos días. En unos días, Indalecio le respondió que esa conspiración pudo haber tenido éxito hace unos días, pero ahora ya no. Por Albino Fuentes supo que los militares sospechosos habían sido relevados y reemplazados por otros leales a Natalio Gonzaga. ¿Albino Fuentes es tu amigo?, le preguntó Salustiana, abriendo mucho los ojos. Ese te puede conseguir cualquier puesto. Indalecio, que estaba sentado en el borde de la cama, se levantó y de pie mirando a Salustina pensativo le dijo: era mi amigo, pero desde que supe que participó en el asesinato de Sixto Méndez, no lo quiero ver más. No podría mirar a la cara. Telésfora Molas me contó del asesinato. Pensar que ese canalla se ríe y hace chiste como si no hubiese terminado con la vida de un ser humano. Me da asco. Cuando pienso, no le podría estrechar más la mano. Me parece increíble que hoy al mediodía haya estado almorzando con él, pero ahora no sé qué es. Ahora que sé que es un asesino, ya no podría. La voz de Indalecio no traslucía la indignación ni rabia, sino un desprecio que le nacía el de lo hondo, un rechazo en aquel hacia Albino. Desde hacía unas horas, ésta había dejado de pertenecer a su mundo. Ya nunca podría ser el de antes al que fue su amigo. Dicen que él y Tubaldo Escobar manejaban todo el contrabando, comenzó Salustiana. Pero este es un país civilizado, o la isla de la Tortuga en Sudamérica, gritó Indalecio. Después se puso a explicarle a Salustiana que se llamaba así una isla de Antillas, que en la antigüedad sirvió de refugio a los piratas. Aquí los únicos que avanzan, añadió después, son los contrabandistas y los delincuentes. Pero basta que seas inteligente y que destaques por tu capacidad para que te odien y te hundan. A mí, por ejemplo, me persiguen y me, y me postergan porque se dan cuenta que soy muy superior a todos mis colegas. Salustiana opinó que tal vez también tuviese su parte de culpa por haberle dado ocasión a los que querían quitarle el puesto y dejarlo a un lado. Vos decís eso por lo del asunto de la retardada, le contestó Indalecio. Lo mismo hubiesen buscado 5 pies en de un gato. Si no era por eso, hubiera sido por otra cosa. Además, mi acto no era punible, porque lo hice en estado de inconsciencia, en la brillante defensa que hizo el doctor Florentino Sosa, mi abogado, en el sumario administrativo en el que se admitió el examen médico de la retardada para demostrar que no era virgen. Tampoco aceptaron
que se curase la edad por el peritaje al no encontrarse la partida de nacimiento. El abogado Sosa estaba convencido de que habían hecho robar la partida del registro civil. Sí, dijo Salustiana, con gesto de resignación. No quisieron tapar el asunto. Se, in- Se interrumpió al oír unos estumpidos de sus fusiles que sonaban en la lejanía. Ya ves, ahora matan, roban, violan y nadie lo hace nada. En el rostro de Indalecio se pintó un gesto pesadumbre y desaliento. Mientras lleve ese segundo apellido Palacios Maíz y, y mude los guiones rojos y manden los guiones rojos, nunca saldrá adelante. Al principio me tenían en Aregua en cuarentena, porque mi tío abuelo, el obispo Palacios, conspiró contra el mariscal López en la guerra del 70. Y ahora han salido con una novedad. Dicen que mi padre traicionó a sus amigos colorados en el año 1909, cuando se levantaron contra los gondristas. Cuando un año, cuando no es por eso, es por aquello. Cuando te quieren joder, no te salva ni Dios. Vamos a dormir, que ya es tarde, dijo Salustiana, dando un gran bostezo. Se levantó y fue hasta el lecho de su hijita para echarle un vistazo. Después apagó de un soplo la luz de la lámpara. Antes de acostarse, abrió de par en par las hojas de una pequeña ventana que daba al patio. Por allí penetraron el fresco de la noche y una leve claridad que poco a poco fue aclarando el interior de la pieza. Al acomodarse en la cama, Salustiana sintió que Indalecio le tomaba con fuerza entre sus brazos y comenzaba a besuquearla. Indalecio pensaba que este cuerpo feo, gordo, morocho y velludo me enloquece. ¿Por qué será? La poseyó con el ímpetu y la pasión de un ano- anacoreta privado de hacer el amor, desde muchos meses atrás. Al terminar de gozarla le dijo, de buena gana te llevaría conmigo a Aregua. Hacia cuatro, hacia las 4 de la mañana, Indalecio se despertó sobresaltado. No sabía que lo había despertado de golpe. Al principio le pareció que fue un tiroteo próximo, después los ronquidos de Salustiana y por fin su propio sueño. Lanzó una mirada alrededor. El interior de la pieza se había vuelto más claro, como si se aproximase el amanecer. Indalecio, con una extraña sensación de amargura, trataba de reconstruir el sueño que había tenido segundos antes, y que quizá fuese la causa de que despertara. Estaba muerto en el medio del campo. En el lugar parecía Aregua. Era un sitio despejado con 3 guayabos y un alto y delgado eucalipto. Había un sol muy fuerte, parecía la hora de la siesta. Él estaba tendido en el suelo con un puñal hundido en la mitad de su pecho. Los guayabos se doblaron bajo el peso de unos cueros negros como el pelo de Salustiana. De repente, un solo cuervo se desprendió del guayabo y revoloteando indeciso fue a posarse junto al cadáver. Pero al poner las patas en el suelo, se transformó en Salustiana, que con una de sus manos comenzó a acariciarle el sexo. Pero como estaba muerto no sentía nada, cual si fuese una estatua ya yacente. Súbitamente apareció Casimiro desnudo, caminando en 4 patas, como un mono. Asustada Salustiana por esa aparición imprevista, se convirtió otra vez en cuervo y se levantó del vuelo. Entonces Casimiro se puso a querer arrancar con ambas manos el cuchillo enterrado de su pecho. Pero debía estar muy hondo, porque por más que tiraba em- no conseguía quitárselo. En esto comenzó a descender del eucalipto Herminia, envolviendo su cuerpo desnudo con su larga cabellera, que le llegaba hasta los pies. Se acercó a Casimiro y le sonrió con coquetería. Después entrambos, ayudándose mutuamente, volvieron a tirar del cabo del cuchillo. Al fin, luego de mucho empeñarse, consiguieron arrancarlo. Un enorme chorro de sangre brotó de la herida y continuó brotando impetuoso, hasta inundar todo el sitio. Para no ser cubiertos por la sangre, Casimiro y Herminia se treparon a lo alto del eucalipto. Subían por el tronco liso, con los movimientos y saltos de los monos. El trasero de ambos se les había vuelto calloso y rojo igual que el de aquellos animales. Él veía que su cadáver subía flotando a medida que aumentaba el nivel de la laguna de sangre, hasta que ésta creció tanto que cubrió los guayabos y el eucalipto.
Los cuervos Casimiro y Herminia desaparecieron, cubiertos por esa laguna de sangre. Su cuerpo inerte, sin dejar de echar sangre a borbotones, seguía subiendo hasta que se perdió entre las nubes. ¿Cuál ha de ser el significado de este sueño tan descabellado?, se preguntó Indalecio. Tengo que ponerme en la situación que yo sea un enfermo, que me lo cuenta a mí médico y que debo analizarlo, porque no hay sueño que no tenga simbolismo, un sentido oculto, un significado secreto. Aún el sueño, a la primera vista, parece absurdo y sin ningún sentido. Guarda para el analista un orden, una coherencia y un significado. Para mí, que todos, Salustiana, Casimiro y Herminia, desean subconscientemente mi muerte, pero pero esto no es ninguna novedad para un psiquiatra. Que Herminia quiera muerte no me cabe la menor duda. Pero Salustiana, ¿por qué? ¿Por qué Casimiro querrá mi muerte? Vaya a saber uno, ¿por qué? ¿Le molesta, porque le molesta que tenga heladera y él no? ¿O porque alguna vez me pidió una cerveza y le contesté, malhumorado, que no? ¿Tenía o porque no puede descindir de mí y me necesita? La presencia de Salustiana en el sueño y su deseo de mi muerte podría explicarse porque en el instante de la posesión de carnal morimos un poco, pero pudo ella también pensar que me moría entre sus brazos en el momento del espasmo, y ese pensamiento de esa idea de mi muerte me lo haya transmitido, hasta el punto de hacerme soñar con mi propia muerte. ¡Qué tremendo! Hacerme soñar con mi propia muerte. ¡Qué tremendo! Y misterioso es el poder subconsciente. Más de la mitad de nuestra vida depende de ella.